amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a El Gurú FX, tu canal para aprender de mi mano y con la ayuda de todos, obviamente, con sus preguntas, como hizo Miguel Eduardo Limonta, que me ha sugerido este video de hoy, que es especialmente el glosario de algunas terminologías de este tema de los efectos visuales y también, ¿por qué no?, de los programas que usamos, ¿no es cierto?, para esto, nuestra línea de trabajo, nuestra herramienta de trabajo. Voy a tratar de ir aclarando algunos temas. De paso también vamos a ir viendo los programas que vamos a usar. También aprovecho este video. Vamos a tratar de hacerlo un video bastante didáctico y conciso, como me gusta hacer a mí. Ir al punto, al punto sin tener que irme por las ramas, aunque nunca me sale. Bueno, hay cuestiones que escapan a mi voluntad, sepan entender. Pero vamos a tratar. Me metí en Wikipedia porque es el lugar donde la mayoría de las transeúntes de la web suelen recurrir cuando tienen alguna duda. Son los diferentes procesos por los cuales las imágenes son creadas o manipuladas fuera del contexto de la grabación en vivo. Estamos hablando de una postproducción ahí. Implica la integración de secuencias en vivo e imágenes generadas para crear entornos que parezcan realistas, pero que sería peligroso, demasiado costoso o sencillamente imposible, como en el caso de muchas películas de ciencia ficción, de grabar en una película con escenarios reales o personajes reales, ¿no? Los efectos visuales usados usando imágenes generadas por ordenador o computadora, y que es aquí la sigla del CGI o CGI, que es Computer Generated Imagery. Y mi inglés es una porquería, voy a tratar de decirlo de vuelta. Vamos de vuelta. Computer Generated Imagery. What the fuck? No. Muy mal. Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Voy a poner aquí el traductor. Voy a buscar el traductor de Google. Me voy a sacar la duda. Realmente necesitaría sacarme la duda de la pronunciación de esta palabra. Vamos a ver así. Voy a copiar y... A ver, déjame escucharlo de tu voz. Computer Generated Imagery. Ah, pero... Nunca jamás hablaría como esta chica. Computer Generated Imagery. Computer Generated... Computer Generated Imagery. No. Paso. Bueno, no importa. En definitiva. Gráficos generados por computadora. En castellano y español es mucho más simple. Objetos generados por computadora de manera digital y puestos después en producción dentro de los entornos reales, ¿no es cierto? Por eso es aquí que yo abrí este especie de oráculo de Delfos, que es la Wikipedia, pero que por ahí dice algunas referencias no son muy exactas, pero bueno, pueden buscarlo ustedes también y no es muy difícil de encontrar. Bueno, vamos a repasar rápidamente entonces. Vamos por parte. Vamos a After Effects. Aquí tenemos la interfase del After Effects, en este caso la que yo estoy usando, que es la 2015, la Creative Cloud 2015. Vamos a abrir aquí, ¿y qué tenemos? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el programa After Effects? Es un programa de composición, o sea, podemos generar cosas directamente de After Effects, podemos editar un video, incluso hasta audio, podemos hacer animaciones también. Pero por lo general se utiliza para enviar material, archivos, etcétera, generado en un programa 3D y en un programa 2D también, y componerlos aquí, o sea, fusionarlos. Lo mismo pasa con Nuke, que hace lo mismo, o Fusion, que es otro compositor, o bueno, no se me va a Combustion, que en una época lo usé bastante y que ahora medio que ya no se usa mucho. También es un programa, bueno, yo no lo uso mucho en realidad, es un programa de composición para poder componer lo que uno genera, o sea, unir imágenes reales con imágenes creadas por computadora y que parezcan realistas. Como dije antes, la máxima de un buen efecto visual es que sea creíble, no que sea realista. Perdón, porque dije realista y no es realista. Una imagen que sea creíble y no realista, porque hay muchas imágenes que son muy realistas, pero que a lo mejor a la hora de verla junto con la imagen real no quedan creíbles. Ojo ahí, porque es muy importante. Bueno, la máxima importante entonces, las diferencias. El VFX, los efectos visuales, son los que se realizan en postproducción, es decir, se añaden al material ya rodado
y no hace falta que diga que hoy en día son los más utilizados por ser más baratos y seguros, ¿no? ¿Qué son los VFX? Los que acabo de decir arriba. Los FX son los efectos especiales, los que se llevan a cabo durante el rodaje, es decir, máscara, látex, explosiones, salva, balas de fogueo, todo eso son efectos que se hacen durante el rodaje que después uno también puede retocar en postproducción. Se siguen utilizando los dos, obviamente en el cine, ambos son utilizados, ¿no? Los VFX, que es los que nos dedicamos nosotros, y los FX, que es un grupo de artistas muy talentosos y que son cada vez más escasos, desgraciadamente, que producen todo lo que son los efectos durante el rodaje, que son efectos realmente físicos, no hay nada digital ahí, bueno, etcétera, etcétera. Yo quería aclarar esto porque me habían hecho esta pregunta y bueno, y quería aclarar bien qué eran las dos diferencias de estas dos, de los FX y los VFX. Bueno, ¿y qué más podemos decir del glosario de lo que es el programa este, que es un programa compositivo? Bueno, capas. Y fíjense que aquí me crea una capa. Esta capa trabaja como Photoshop, que trabajan en capas. O sea, ¿qué sería? Que se van superponiendo. Que es diferente, por ejemplo, a la otra forma procedural de componer, que tiene, por ejemplo, bueno, esta suerte de nodos que generan programas como Nuke, que no tienen esa jerarquía como aquí en capas, sino que tiene otra forma diferente de interactuar de los objetos, que para muchos es mucho más cómoda y para otros es mucho más complicada, depende de dónde venga. Los que migramos de After Effects a Nuke se nos hace un poco más, ¿cómo decirlo? Iba a decir rompebolas. Sí, está bien dicho, aunque sea una mala palabra, discúlpeme, pero para mí es un rompedero de bolas, porque acomodarme otra vez a esa diferente, o sea, a esa nueva forma de trabajo es bastante engorroso. Voy a pasar ahora a explicar entonces qué vamos a tener aquí, que también podemos, si abrimos Cinema, también podemos tener ese tipo de nomenclatura y de glosario y de definición, como lo mismo que si yo abro aquí ZBrush o el mismo Photoshop. Voy a explicar. A ver, el canal alfa, también es muy importante esta definición. Es un canal que viene acoplado a un archivo. Este canal, ¿qué me da? Me da una máscara mate que a mí me sirve ¿para qué? Para borrar yo un fondo y para poder después en ese fondo yo poner otra imagen. En este caso, traerlo a un programa de postproducción como es, o de composición como es After Effects o el mismo Photoshop. Entonces yo con este archivo, con el fondo, por ejemplo, si yo tengo este archivo y hago un render, ustedes verán que me aparece todo. Y si yo lo renderizo como como una imagen final, ustedes verán que me aparece esta imagen y detrás hay un fondo negro. Si yo me voy a capas, veo que mi capa es un solo objeto, o sea, todo el color y todo me va a salir así. Si yo esto lo necesito llevar a After Effects para hacer, por ejemplo, que esta especie de raíz esté aquí en un entorno y detrás haya una ciudad o una persona o un árbol, o quiera yo crear algo, necesito que este fondo sea transparente. Entonces de ahí necesito yo recuperar o conseguir el canal alfa, y para eso voy a necesitar crear un canal alfa. Y esto se hace desde, por ejemplo, desde After Effects, desde la pestaña guardar, y acá nos dice canal alfa, y este canal alfa yo lo tengo desactivado. Pero ojo, porque el canal alfa solamente funciona en archivos que soporten el canal alfa, como por ejemplo, bueno, PNG obviamente, RLA, RPF, Targa, que son canales, los mismos TIF, son canales que soportan el canal alfa, incluyendo a la película QuickTime, que también hay una modalidad que soporta el canal alfa. Ahora, nunca voy a conseguir un canal alfa, con un formato como JPG. Con Photoshop también consigo canal alfa, pero no como un formato JPG. El formato JPG no tiene la capacidad de guardar un canal alfa. En realidad el formato JPG no sirve para, o sea, es muy poco útil en lo que es nuestro trabajo, nuestro oficio. Simplemente es para hacer algún render o alguna cuestión y llevarla después a la web, y para que no pese tanto. Pues es un formato muy comprimido, el formato de JPG, y no tiene mucha información ni nada. Por eso yo recomiendo utilizar siempre TIF o en su defecto PNG o RPF. ¿Qué tiene el canal RPF? Ya lo vamos a ver en algún momento bien detallado. Por eso digo que no me alcanza un video para explicar todo esto. Por eso voy a tratar
de hacer diferentes videos explicando específicamente sobre algo puntual. Este RPF es un canal muy especial. Este es un canal, un archivo que me permite exportar un sinfín de canales, incluso un canal de normales, un canal de coordenadas UV. Es un archivo muy poderoso RPF, igual que RLA. También es un archivo bastante poderoso RLA. También verán que tiene bastantes posibilidades, que yo no utilizo, depende para el trabajo que sea, ¿no? Eso también lo vamos a ver, porque hay que economizar a veces también. Estos archivos por lo general son archivos que solamente se leen en ciertos programas. No es que lo vamos a hacer clic, lo va a abrir no nos va a abrir la ventana de imágenes de Windows. O sea, no es que lo va a abrir cualquier programa, lo va a abrir solamente a ciertos programas que admitan esos archivos, como After Effects o Combustion o Nuke o Fusion o no sé, DaVinci, los programas que se utilicen para hacer composición. Es importante entonces tener en cuenta eso del canal alfa, que para eso sirve el canal alfa. Ahora, ¿qué es el canal ZDEP o canal de profundidad? Otro canal y otro archivo que también vamos a generar desde un programa de composición, desde un programa de animación o de modelado 3D y después pasado a un programa de composición. ¿Esto qué es? Si abrimos los efectos, tenemos aquí un sinfín de efectos. Necesitamos un efecto de desenfoque. ¿Qué es el desenfoque? Bueno, la diferencia entre el lente de la cámara, o sea, un lente de la cámara me da cierto desenfoque, porque si estuviera todo lo que yo veo a través de la cámara en foco, sería como el ojo humano. Entonces yo tendría que utilizar un tipo de lente en la cámara de específico. En este caso, la profundidad de campo a mí me sirve para emular eso en la postproducción, el efecto que hace la cámara, ¿no es cierto? Uno va haciendo como una especie de movimiento con la cámara y lo que está en el fondo por ahí se desenfoca un poco a lo que está más en primer plano, etcétera. Para eso necesitamos utilizar en los multipases, buscar el canal que dice aquí profundidad. Este canal a mí me va a generar un archivo que tiene ese nombre, ¿no? Es archivo de profundidad, o en inglés Z-dep de profundidad. Y Z por el canal Z, la coordenada Z de lo que es nuestro entorno 3D, que aquí la ven con color azul. O sea, nos da la profundidad. Y nosotros podemos a partir de eso generar una animación, y que cuando la pasamos a nuestro canal de postproducción, en este caso, a nuestro programa de postproducción, en este caso After Effects, después de agregar un filtro, poder utilizarlo y que sea más realista. También lo podemos hacer directamente aquí sin haber salvado ese canal, pero no va a quedar nunca con el realismo que si utilizamos el canal. Y es muy sencillo usarlo también, ya lo vamos a ver. ¿Qué otra cosa? Entonces ahora vamos a pasar rápidamente a otro programa. Perdón si soy muy rápido y escueto y por ahí no conformo bien todas las expectativas. Por eso les aconsejo, como hizo nuestro amigo el suscriptor que me sugirió hacer este video hoy, nos hagan algunas preguntas y las vamos a tratar de ir respondiendo a la medida que podamos. Si no subo muy rápido a veces los videos, sepan disculparme, es una cuestión también de mi soporte de internet para subir los videos, que por ahí se hace un poco lento y son medio pesados o largos. Por eso voy a tratar de hacerlo más cortos a los videos. Aquí que tenemos, aquí tenemos el famoso ZBrush. Este programa es un programa específicamente para modelado, de tipo modelado de arcilla, ¿no? Es un modelado, o mejor dicho, es un esculpido más que un modelado. Ustedes verán, esta es una malla bastante simple porque está retopolizada ya, como ustedes ven ahí, muy bien retopolizada. Vamos a aprender también a retopolizar aquí, que es muy simple con este hermoso programa de ZBrush. Creo que yo es el que más uso. Bueno, ¿qué tenemos aquí para decir a modo de definición o de glosario de esto? Tenemos los tools de ZBrush, que son estas herramientas, ¿sí? Ni más ni menos que los objetos que nosotros estamos trabajando. ZBrush o ZBrush los toma como una herramienta en realidad el objeto. Entonces nosotros podemos ver aquí que dice cargar tools o guardar, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros necesitamos entender que cada programa tiene su propia metodología de trabajo y sus propias definiciones. Por eso es tan complicado y largo todo esto. Pero bueno,
Vamos a tratar de, de, de hacer un resumen. También tiene layers o capas como After Effects. Y vamos a encontrarnos con algunos nombres también que lo vamos a ver repetido en otros diferentes programas, como por ejemplo los mapas UV. ¿Qué son mapas UV? Bueno, UV-Map o mapas UV o UV, no sé cómo dicen los españoles a la B corta, que nosotros le llamamos aquí. Son mapas que serían, ustedes imagínense la ropa que llevamos puesta. Cuando vamos a ver cómo se fabrica una remera o como una sudadera, la vemos que está ya en la forma, cuando está cosida, confeccionada, está perfecta, pero cuando la vemos cómo la fabrican o cómo la cosen, es un molde que hace la modista o el costurero o la costurera. Es un molde que tiene una forma definida, que luego ella la arma como un rompecabezas. Ese molde, esa forma, no es tridimensional. Es algo plano. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero pintar este objeto, si yo no tengo hecha las UV o las UV, el mapa UV de este objeto, no tiene las coordenadas para yo después este mismo objeto exportarlo a otro programa de animación, por ejemplo, y que yo si pinto, por ejemplo, si yo estoy haciendo una pintura, en este caso, y pinto, por ejemplo, este personaje aquí, bueno, lo voy a pintar y le voy a poner, no sé, un color negro porque me interesa pintar un color negro aquí, en las cejas. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo exporto este modelo y este mapa, esta textura, si no están hechas las V, el mapa V, las coordenadas, esto no va a quedar como está. El ojo ni la ceja en su lugar van a aparecer por acá o por aquí. Porque necesita tener esa coordenada, esa especie de molde como la costurera, para poder el programa luego pasarlo, por ejemplo, si lo quiero llevar a Cinema y traerlo aquí, al mismo objeto, y crear un modelo, y busco la textura por el canal de color. Cuando abro aquí el objeto, automáticamente me va a preguntar después qué tipo de proyección le quiero dar, y yo ahí tengo que buscar que sea la proyección adecuada, UV. ¿Se entiende? Necesito que sea así. Por eso es tan importante ese archivo y esa información en el modelo. Ese famoso mapa o UV o coordenada UV. ¿Está? Ahí más o menos vamos. Mapa de desplazamiento, otra cosa, y mapa de normales, y mapa y boom. También es lo mismo. Si yo a este objeto necesito, bueno, acá hay una poligonización muy importante. Ustedes verán, si yo me acerco, está formado por miles de polígonos. Este objeto, así como está tan pesado, no lo puedo yo enviar a mi programa 3D porque se pondría muy imposible animarlo, etcétera. Lo que yo puedo hacer es lo que hice: retopolizar este objeto, retopolizarlo. O sea, bajarle la cantidad de polígonos y llevarlo a la mínima expresión, digamos. Fíjense ustedes, aquí lo bajé a 1 de subdivisión. Sin embargo, la forma no la ha perdido. No ha perdido la forma, fíjense. Está, digamos, muy poco subdividido, pero la forma no la ha perdido, ni de la espalda, ni de los ojos. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero hacer arruguitas o algunas cicatrices, cosas donde necesito más detalle, necesito tenerlo a tope de subdivisión, necesito echarle mano a otro tipo de canal, a otro tipo, perdón, de canal de textura y de archivo. Entonces ahí voy a crear lo que yo denomino archivos de detalles, que son, por ejemplo, si yo le quiero hacer, voy a buscar aquí, bueno, voy a buscar acá voy a buscar aquí algún alfa, cualquiera que trae por defecto, por ejemplo esta. Y yo digo, bueno, voy a hacer perdón que lo pinté. Digo, bueno, voy a hacer estos detalles, quiero que tenga esta especie de engranaje en la cabeza. Estos detalles, si yo le bajo la subdivisión, desaparecen, como ven ustedes. Entonces la única forma de yo llevarlo a Cinema 4D, la única manera es yo creando un archivo
de relieve, en el caso del boom, un archivo de desplazamiento o un archivo también de normales, que es la otra opción. Hay una diferencia en estos tres. El archivo de relieve y el archivo de normales son parecidos en realidad, aunque los normales son un poco más exactos. Pero el archivo de relieve se basa solamente en la diferencia entre lo oscuro y lo claro, o sea, entre la luminancia, negro o blanco. El archivo de relieve ya va más por el tema de la degradé de diferentes gamas de colores, donde me permite a mí ser un poco más sutil con el detalle. Pero el archivo de desplazamiento, en definitiva, es un archivo parecido al archivo de relieve, el bump, que utiliza negativo positivo, o sea, la luminancia, blanco, negro, escala de grises. Y el de archivo de desplazamiento lo que hace es generar el desplazamiento real de la malla. O sea que voy a necesitar una malla también que tenga bastante subdivisión, cierta cantidad de subdivisiones. No lo puedo usar con 40 polígonos y hacer detalle con el desplazamiento. Pero hace el desplazamiento real de la malla. Por eso los mapas de desplazamiento son utilizados también cuando hay un primer plano de una cara en detalle, porque la arruga se mueve, etcétera, que por ahí con los mapas de normales no nos alcanzaría. Yo por lo general utilizo mapas de normales, mapa de relieve, porque aquí en Cinema el mapa de desplazamiento también es bastante pesado al renderizar. Bastante, y más si usamos desplazamiento subpoligonal. Pero es necesario a veces este tema del desplazamiento. O sea, generar ese desplazamiento que me genera la malla. Bueno, ya veremos también en detalle esto cuando hagamos las composiciones, pero le dejo claro qué diferencia hay en estos tres. Relieve y normales no hay una diferencia, o sea, no hay un desplazamiento real de la malla, es una especie de ilusión óptica, entre comillas, que nos genera el ordenador y nos da esa sensación de tridimensionalidad, digamos, de algo que tenga un relieve, pero no es real en la malla. En cambio el desplazamiento sí, lo mismo que en los deformadores de Cinema tenemos un deformador que se llama desplazador, que si lo agregamos a un objeto también, ustedes verán aquí que si yo me voy a sombreado o shader, busco en el shader y me permite a mí buscar un mapa de desplazamiento, que también podemos utilizar el mismo que usamos para el desplazamiento del material. Con este desplazador, que también desplaza malla real. ¿Cuál es la diferencia con estos dos? Que el desplazador, el deformador desplazador muestra aquí en vivo y en directo, digamos, cómo es el desplazamiento, por ejemplo. No lo puedo, a ver, lo voy a mostrar muy rápido, ¿no? Nunca me quiero extender mucho, perdonen, pero sinceramente si yo no explico a lo mejor bien esto en detalle no se entiende. Si no hago un ejemplo aquí, tengo un plano, voy a aumentar un poco la subdivisión porque necesito que sea más, que tenga más subdivisión. Voy a hacer 400 de subdivisión. Fíjense, muchísimos polígonos. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Si yo utilizo un mapa de desplazamiento, acá en este caso voy a abrir el material. Si yo utilizo un mapa de desplazamiento, aquí tengo que buscar un material, buscar algún JPG o algún archivo bitmap, pero voy a hacer uno directamente con los efectos de Cinema. Voy a ir a superficie y voy a buscar la superficie de azulejos, que es la que siempre se utiliza. Fíjense ustedes, aquí ya me ha desplazado la malla. Si yo bajo la altura, la voy a bajar para que no sea tan, o la fuerza, van a ver que baja un poco la intensidad. Por ende el tiempo de render también se hace más lento. Pero fíjense que ustedes aquí que no hay, no me está mostrando en el tiempo real el desplazamiento. Si yo hago un render, tengo que esperar que haga el render. Sí lo veo al desplazamiento, ¿lo ven? Pues le voy a dar un poco más de intensidad para que se vea. ¿Se entiende lo que quiero decir? Fíjense, aquí no lo veo, no existe el desplazamiento. Si yo hago un render, lo van a ver. ¿Por qué? Porque funciona solamente de esa manera el shader de Cinema. Pero si yo, al contrario, borro aquí, utilizo el desplazador y busco aquí en el shader y voy a hacer lo mismo, voy a buscar superficies azulejos, fíjense que aquí me lo está mostrando automáticamente. Esa es la gran diferencia que tienen estos dos, que por lo general funcionan casi iguales, pero esa es la diferencia que tiene. Y yo puedo aquí con el manejador darle más intensidad o menos intensidad. Y fíjense que yo ya tengo absolutamente hecho el desplazamiento con este azulejo. Es la diferencia que hay con estos desplazamientos.
Eso es lo que yo le quería mostrar sobre ese tema. Vamos a seguir entonces. Voy a cerrar aquí todos. Voy a seguir aquí. Vamos a pasar ahora a Cinema.